Vamos a cambiar esto. Esto. Para mientras. Ese sonido que escuchan es el reconocido Tekiah Gedolah. Amén. Que es el llamado al arrepentimiento o el llamado al juicio. Amén. Es una de las trompetas de la fiesta judía de las trompetas. Amén. Y en este momento vamos a escuchar una interpretación con mi hermano y conmigo. Amén. Amén. El sonido que escucharon ahorita es el sonido de la última trompeta. Amén. Que eso ya más adelante van a saber cuál es la última trompeta. Amén. ¿Es este micrófono? Sí, va. Bueno. Amén, hermanos. Dios los bendiga. De veras es un gusto poder estar con ustedes aquí dando este estudio. Amén. El cual nos gozábamos con mi padre. Nos gozábamos con mi padre al investigarlo y al darnos cuenta de tantas cosas que el Señor tenía para nosotros. Amén. Entonces, en esta noche vamos a tener un estudio escatológico. Amén. Ahora, ¿qué es escatología? ¿O qué es escatología? ¿O qué es el estudio de la escatología? ¿Alguien que me pueda dar una respuesta? ¿Algún Armando que conozca el concepto de la escatología? Amén. La escatología, ¿qué es la escatología? Proviene del griego eschatos, que significa lo último y significa lo final. Amén. Y logía, que significa estudio o tratado. Entonces, escatología, por ende, significa estudio de las cosas finales. Amén. Y es un concepto bíblico y es parte de la teología que estudia temas como el fin del mundo, la segunda venida de Cristo, el juicio final, vida después de la muerte, ya sea en el cielo o en el infierno, y la resurrección. Amén. Esto es escatología, estudio de los tiempos finales y lo que acontece durante ese tiempo. Amén. Ahora, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos servirá la escatología? ¿Pueden leer ahí? Nos da dirección. Amén. No solo es teoría. La escatología tiene un propósito práctico en cada uno de nuestras vidas. Amén. La cuestión es que a veces no la tomamos nosotros como algo práctico, que vivimos constantemente. Amén. Nos da dirección porque nos muestra hacia dónde va la historia según la voluntad de Dios. Amén. Nos da dirección porque nos muestra la historia cómo va aconteciendo según lo que Dios mandó y según lo que Dios ha dicho. Amén. Nos prepara espiritualmente porque nos llama a vivir con propósito. Amén. Cada uno cuando vivimos aquí o cuando nacemos, el Señor, como hemos estado viendo en mi identidad, el Señor nos pone aquí en este mundo con un propósito. ¿No es así, hermano García? Amén. Nos pone con un propósito porque antes de que nacieses, yo te predestiné para cosas grandes. Amén. Entonces nos prepara espiritualmente a vivir con un propósito y nos ayuda a entender la justicia divina. Todo, absolutamente todo, cosas buenas, cosas malas, cosas grises, cosas claras, cosas oscuras, absolutamente todo tendrá un juicio aquí en la tierra y un juicio allá en el cielo. Amén. Y nos enseña, la escatología nos enseña a esperar con esperanza y no con miedo. Amén.
Muchos tienen miedo de que Apocalipsis hay, que las cosas, los tiempos finales, que esto y que lo otro, pero realmente Apocalipsis significa revelación. Amén. La revelación de los últimos tiempos, lo que acontecerá. Amén. Entonces nos enseña a esperar con esperanza, no con miedo. Y si tienes miedo de lo que va a acontecer o de lo que va a venir, tenés que prepararte, tenés que preparar tu corazón, tenés que preparar tu mente. Amén. Porque eso no es para tener miedo. Eso es para tener gozo, para tener felicidad, para tener alegría. ¿Por qué? Porque vamos a estar con nuestro Rey, con el Padre que amamos, con nuestro amado. Amén. Es cuestión de gozo. Amén. Eso es la escatología, cuestión de gozo. Ahora la escatología, ¿en qué nos beneficia? Produce esperanza. Amén. Saber que hay un futuro eterno con Dios. Saber que tenemos un futuro con nuestro Dios cambia cómo enfrentamos el presente. Definitivamente. Sabemos que tenemos un futuro con Dios. Las pruebas pasajeras que vivimos acá, las penalidades, las tribulaciones, las dolencias, todo lo que nosotros vivimos acá es para vivir como que si el Señor nos estuviera preparando para su venida. Amén. Nos enfrenta. Amén. Entonces, a la hora de producir esperanza, nos da un futuro eterno con Dios. Amén. De que no somos de esta tierra, sino que somos de ahí arriba. Y que todo lo que vimos aquí abajo es pasajero. Amén. Amén. Motiva a vivir en santidad. ¿Cuántos vivimos en santidad? Amén. Amén. Es algo que nosotros debemos de practicar constantemente, continuamente, amén, en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestros labios, en nuestro oído, en nuestro corazón y en nuestras acciones, amén. Vivir en santidad completamente. No vivimos al azar, como muchos creen o como muchos piensan, amén, sino que vivimos con conciencia de lo eterno, de algo que trasciende más allá, amén. De que no es por mis fuerzas, de que no soy yo, porque si fuera por mis obras yo no soy santo, amén, sino que por la obra redentora de Jesucristo al darnos el Espíritu Santo, esto es lo que nos hace vivir en santidad. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, amén. Ahí es el proceso de nuestra santidad para ir renovándonos constantemente. Y da consuelo en tiempos difíciles. El dolor que estamos viviendo ahorita no es el final de nuestra historia completamente. No es el final, apenas es el comienzo. Apenas es el comienzo de todo lo que va a venir, de todo lo que va a acontecer. Lo que nosotros estamos viviendo, lo que para nosotros según es dolor. Amén. Y sí es un dolor, pero lo que para nosotros según es un dolor fuerte y que no podemos superar, para otros es como que si fuera nada. Amén. El dolor y nuestro dolor no es el final de la historia. Amén. Y afirma nuestra identidad. Amén. Afirma nuestra identidad. Nos revela que somos peregrinos. Y peregrino significa a alguien que anda por tierras extrañas, inéditas, que no son suyas. Amén. Un peregrino es alguien que no pertenece a ese lugar. Yo soy un peregrino en esta tierra. Amén. Yo no pertenezco acá. Yo pertenezco al reino de los cielos, amén, donde mora mi Padre Celestial. Y no somos permanentes en esta tierra, mis hermanos. Tengámoslo en cuenta. No somos permanentes. En cualquier momento, o viene Cristo, o nos vamos nosotros primero. Amén. Entonces, en resumen, mis hermanos, la escatología no es para asustarte, no es para darte miedo, no es para darte temor, ni darte vergüenza. La escatología es para alinearte a la voluntad divina de nuestro Amén. Dios. Gloria a Dios. Amén. Porque es el estudio de los tiempos finales, lo que acontece para que nosotros preparemos nuestra mente, corazón, alma y cuerpo. Amén. Y la escatología te enseña que tu vida tiene un destino eterno, algo que no puede llegar a tu mente, algo que no trasciende en los niveles mentales mortales. Amén. Y lo que haces hoy, definitivamente, mi hermano, Tiene un impacto. lo que haces hoy en tu vida, lo que piensas hoy,
lo que hablas hoy tiene un impacto más allá de lo eterno. Amén. Así les invito a que se pongan de pie. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en Isaías capítulo 24. Cuando mucho y cuando nada. Capítulo 24. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice el juicio de Jehová sobre la tierra. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su paz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado a Jehová Dios de Israel. De los postreros de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Ese es el juicio. Quédese así de pie, hermanito, porque no hemos terminado la lectura. Amén, disculpe. Ese es el juicio que viene para la tierra, hermanos. Ese es el juicio, y cuando nosotros leemos eso, por eso entra temor, porque dice va a ser un desastre, porque el Señor trae juicios para la tierra, y aquí dice para los reyes, para las naciones. Pero busque Isaías 2 y vamos a leer la promesa que Dios tiene para sus hijos. Amén. Cómo el Señor va a reinar, va a tener su reinado universal, y quiénes son los que van a participar en ellos. Entonces, la escatología tiene dos caras: el juicio para los malos y el juicio
para los buenos. Y dice así su palabra en Isaías 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán en todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la batalla. ¿Por qué? Porque Jehová, Jesucristo, en este momento Él va a reinar y va a haber paz en las naciones. Entonces sí viene juicio para la tierra, pero asimismo el Señor dice que los que tienen sus armas, dice que las armas las convertirán en piezas de arado para cosechar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Con esa lectura iniciamos, hermanos. Amén. Ya se quedó claro cuál es el concepto de escatología, ¿verdad? Escatología sí habla de los tiempos finales, del fin del mundo, la segunda venida de Cristo, el juicio final. Habla también de las bodas del Cordero. Habla de la vida después de la muerte, la resurrección, hermano, la transformación y todo eso, ¿verdad? Entonces la escatología en realidad no es para asustarnos, sino es para, como dijo el hermano, es para alinearnos, para enseñarnos. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene un destino eterno, hermanos. Lo que hagamos aquí en la tierra va a ser trastornado eternamente. Si usted hace bien, vamos a recibir todas las maravillas que usted va a recibir esta noche. Pero si hacemos mal, vamos a recibir todo el juicio que dice Isaías 24. Amén. Entonces yo le pido en el nombre de Jesús, vamos a orar para dar inicio con el estudio, y pídale al Señor sabiduría, entendimiento, que Dios abra su corazón, su mente, y cualquier duda, hermanos, apunte ahí su pregunta, y nosotros, si no la tenemos hoy, la buscamos a través de la palabra, pero el Señor quiere que sus preguntas sean respondidas. Amén. Amantísimo Rey y Padre que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, sabiendo que no somos nada, Padre, no somos nada, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti, Señor. Al contrario, te hemos dado la espalda, te hemos ignorado, hemos sido infieles, pero tú en tu infinita misericordia dices en tu palabra, Señor, que con amor eterno nos has amado, por lo cual has, Señor, multiplicado tus misericordias, has multiplicado la misericordia, Padre, que tenías para tu pueblo de Israel. Ahora la has ampliado hacia nosotros los gentiles, Padre celestial, porque a los tuyos veniste, dice tu palabra, pero los tuyos no te recibieron, pero los que te recibieron, que somos nosotros, nos diste potestad de ser hechos hijos tuyos. Y ahora como hijos, Padre, te pedimos con todo nuestro corazón que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, Padre celestial, porque de ti hemos recibido todo lo que tenemos, y hoy lo ponemos delante de ti, a tus pies, delante del trono de tu gracia, Señor, porque tu pueblo ha perecido por falta de conocimiento, pero hoy, a través de tu palabra, Señor, tú nos hablarás, Padre, y nos darás entendimiento de lo que está pronto de venir, porque tu venida, Señor, está a las puertas, y tú todavía nos estás hablando para que nos arrepintamos, Señor, para que te busquemos, para que busquemos ese espíritu de verdad, Señor, para poder ser salvos, arrebatados, y así como un día salimos de ti, un día regresaremos, Padre. Gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, gracias porque eres santo, porque pusiste los ojos en nosotros cuando nadie daba nada por nosotros. Tú diste tu vida hace más de 2000 años para rescatarnos, para limpiarnos, para justificarnos y para llevarnos de regreso a tu presencia, Señor. Gracias.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a dar inicio, vamos a dar muchas citas bíblicas y ahorita vamos a ver lo que son las señales antes del fin. Y me gustaría que buscáramos Mateo. Gracias, hermana, Dios le bendiga. Mateo 24. Mateo 24, 5. Amén. Del 5 al 14. Dice la palabra de Dios, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os estregará tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, pero para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, hasta el 14, amén. Dice la palabra de Dios de las señales, y el mismo Jesucristo, si se dan cuenta, yo no sé si su Biblia es de estudio, pero si se dan cuenta, en las líneas están rojas, porque lo que habla Jesucristo todo lo marcan como rojo, ¿eh? Entonces esta es palabra de Dios, está hablando Jesucristo mismo. Y él le dice, oiréis de rumores de guerra, pero una de las señales que más me llaman la atención y la que queremos que miremos primero son los falsos maestros, hermanos. Lo vimos en la parábola del hijo pródigo. ¿Quiénes eran los falsos maestros? Amén. Los falsos maestros son aquellos que tratan la manera de engañar a las personas y las empiezan a sacar de las iglesias. Uno, mire, pues si ha visto algo tan bonito que viene uno y saca de la iglesia para llevársela a otra iglesia. Amén. Ese es un falso maestro. Nos dimos cuenta en la parábola del rico, los trata como los perros, que lamen las llagas de las personas. Que por ejemplo, el hermano, ay, como lo trataron mal en la iglesia y todo, viene ese, perdónenme la palabra, pero así lo dice la Biblia, viene ese perro que es un mal maestro, viene, le trata de ungirle las heridas y se lo lleva a otra iglesia. Hermano, mire, las iglesias, donde sea que usted vaya, a cualquier iglesia va a encontrar los mismos problemas que hay aquí. El mismo problema va a encontrar usted en la iglesia de allá, en la iglesia de la esquina, en la iglesia. Entonces, los falsos maestros, el Señor nos está capacitando a sus discípulos. En ese momento eran sus discípulos. Ahora el Señor quiere que nos capacitemos y que nos demos cuenta de no hacer esas cosas. Otras señales son guerras y rumores de guerras. Hemos visto la televisión, hemos visto el internet, la guerra de Irán, que es lo más pronto. Pero tuvimos la guerra del Golfo Pérsico, tuvimos la guerra de Afganistán, hemos tenido una guerra contra el terrorismo, hermanos, que unos dicen que van a atacar de aquí para allá. Irán hace poco empezó a atacar a todos los países de a su alrededor. ¿Por qué? Porque se enojó con uno y remató con todos y empezó a decir que iba. Entonces, esos son los rumores de guerra. Amén. Y muy pronto, hermanos, y quédese en esto, piense en esto. ¿Por qué? Porque hay una guerra que está escrita en la Biblia, que la vamos a ver en otros temas que en el transcurso de la semana. Es la guerra de Gog y Magog. Amén. Esa guerra está escrita en los profetas y la vamos a estudiar. Nos toca ese en el tema de la gran tribulación. Amén. Perfecto. Pero viene una guerra y está próxima, hermanos. Recuerde que la palabra de Dios dice que cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá. Y déjenme decirle que ese programa de paz y seguridad
Estados Unidos ya lo está trabajando en Arabia Saudita y en todos los países orientales. Amén. Entonces, cuando todos los reyes de esas ciudades orientales vengan y firmen la paz y seguridad, viene la guerra de Gog y Magog. Destrucción repentina. Amén. Amén. Nosotros hacíamos un énfasis solo para darles a entender la misericordia de Dios, y Dios en sus planes y en su misericordia, pues Él actúa como Él es soberano, como Él quiere. Pero platicaba yo con mi esposita linda y le decía, ¿sabes quién es Gog y quién es Magog? Le decía, porque estábamos medio estudiando. Y Gog, mi amor, es Rusia, le digo. Y Magog son los chinitos, le dije. ¿Ah? Y esos dos se van a levantar, hermanos. Se van a levantar y van a hacer esa gran destrucción que viene. Después de esa destrucción, entonces ahí se va a levantar el gobierno. ¿Cómo se le dice? El gobierno mundial. Esa va a ser la base de esa guerra de Gog y Magog. Pero yo le decía a mi esposita, fíjate que esto y esto descubrimos y resulta que en Japón ayer hubo un terremoto horrible. 7.5. 7.5, exactamente. Amén. Dice terremoto, hambre y terremotos es la otra señal. Estamos viendo terremotos. ¿Quiere que le cuente algo que pasó hoy? Hoy hubo terremoto en Rusia. Son Gog y Magog. Dios los está deteniendo todavía. Porque ellos ya se estaban levantando. Ahora que tuvieron ese terremoto, la guerra todavía va a esperar más. Usted tiene tiempo todavía para arrepentirse, para decirle al Señor, Señor, heme aquí, yo iré delante de ti, Señor, a salvar a todas esas vidas. Hermanos, es hora de que nos levantemos porque el tiempo está cerca. El Señor todavía está deteniendo a esas personas para que el hijo de pecado se levante. Amén. Entonces, guerras y rumores de guerras, Mateo 24:6 es claro donde dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ay, como no es el fin, me voy a esperar. No, hermanos, el Señor está deteniendo esas guerras. Y nos podemos dar cuenta con los dos terremotos que hubo ayer. Usted mírelo ahí en el internet, usted métase. Japón 7.5. Y hoy 9.4 en Rusia. Amén. Y están esperando los tsunamis y no sé qué más. Pero el Señor lo que está haciendo, ¿sabe qué está haciendo? Deteniendo. Es decir, no es el fin todavía, pero es necesario que todo esto acontezca. Hambres y terremotos, hermano, África está muriéndose de hambre. Los niños, usted no ha visto el internet, cómo se miran esos niños haciendo esas grandes colas bajo la lluvia, temblando por un plato de comida. Nosotros le damos la gloria a Dios porque en nuestra casa hay un plato de frijolitos con pan o tortilla que nos esperan todos los días. Amén. Amén. Todos los días el Señor ha tenido cuidado. Hasta aquí todavía no ha venido esa ira. Amén. Pero déjeme decirle, hermano, que está pronto a venir. Para no llegar tan lejos, Colombia está firmando un tratado donde las iglesias se van a cerrar. México ya está apoyando que las iglesias se cierren y no tardará Guatemala en empezar con eso. El tiempo está cerca. No nos podemos esperar más. Dice, persecución, odio contra los cristianos, hermanos. Miren, no nos vayamos para el otro lado del mundo, vámonos para Antigua Guatemala. Hermano, a usted ahora en Antigua Guatemala lo meten preso si usted se pone a predicar en una esquina. ¿Por qué? Porque como es, ¿cómo es que le dicen? Patrimonio cultural. Ya van metiendo presos un par de hermanitos por ahí que andaban con sus autoparlantes. No nos vayamos, ya empezó el odio contra los cristianos, amén. Amén. Muchos abandonarán la fe. ¿Cuántas personas se han ido a la iglesia? Se van, solo porque sí se les da la gana. No hay necesidad de que el pastor les haga caras, no hay necesidad de que el hermano lo trate mal, no hay necesidad que le pongan el pie. Simple y sencillamente, ya no quiero ser cristiano. ¿No ha escuchado usted esa frase? No, ya no quiero ser, ya me aburrí. ¿Sabe por qué se aburren? Porque no traen un corazón sincero. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, dice la Biblia. Pero muchos se han enfriado de tal manera, hermano.
De veras, traición y odio. Hermanos, la traición y el odio ha venido desde décadas y décadas. Si no, no existieran las guerras, no existiera toda la maldad que hay. Pero ahora, hoy en día, ese espíritu inmundo está utilizando a los matrimonios. Se mete y empiezan las traiciones. El marido traiciona a la esposa traiciona al hombre y después se terminan matando. Hay traición y odio. El enemigo, miren, está destruyendo. ¿Y sabe por qué se meten los matrimonios? Porque el matrimonio es la base que Dios dejó para la sociedad, decimos allá afuera, pero es para la iglesia. Porque recuerden que cuando Pablo habló sobre la iglesia, puso de ejemplo el matrimonio. Así como Jesucristo dio la vida por su iglesia, así el marido da la vida por su esposa. Pero ¿qué es lo que está haciendo el enemigo? Traición y odio. Y después nos terminamos odiando. ¿Y quiénes pagan los platos rotos, hermanos? Los hijos, definitivamente. Amén. Falsos profetas. Ahí claramente la palabra de Dios habla de falsos profetas. Y muchos falsos profetas se levantarán y mire lo que dice. Y engañarán a muchos. Y hermanos, nosotros, nuestra iglesia es cristocéntrica, es bibliocéntrica. Amén. Todo lo que nosotros hacemos aquí está aquí en la escritura, y lo que no está, pues tratamos la manera de evitarlo. Nuestra naturaleza es pecadora, somos pecadores por naturaleza. El pecado nos va a alcanzar, pero ya es hora de dejar de estarlo buscando. Amén. Amén. Pero lastimosamente, hermanos, se han levantado iglesias, y esas son llamadas las iglesias del error. Yo solo le voy a mencionar dos ahorita, no vamos a llegar a detalle porque no es ese nuestro tema, porque esas solo son las señales antes del fin. La número 1 es la doctrina apostólica, hermanos. Hay iglesias llenas, son miles y miles y miles de personas que están yendo a las iglesias apostólicas. Recordemos que la palabra de Dios es clara y dice que el fundamento de los apóstoles, ahí está nuestro evangelio. Pero los apóstoles fueron 12 y Pablo dijo, como un abortivo yo fui el último de los apóstoles. Después de esos 12 no se levantó ningún otro apóstol hasta 1980. ¿Por qué no hubieron apóstoles antes? Sino que fue como una moda, empezar a decir yo soy apóstol, yo soy apóstol, yo soy apóstol. Quiere decir enviado. Usted es un apóstol porque usted fue enviado a predicar la palabra de Dios a toda criatura. Jesucristo lo dijo, vayan, id y predicad, dice. Enséñenles todas estas cosas, dice la palabra. Amén. Entonces, otra doctrina es la doctrina de la prosperidad. Hermanos, hay iglesias llenas de personas que están siendo, ¿qué dice aquí la palmira? Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y estamos siendo engañados, hermano. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Es que agarran esto y engañan a las personas con esto. Porque ellos se basan a lo que aquí dice y agarran los versículos y los tuercen como ellos quieren. Y como se les venga, mejor dicho. Y agarran a Malaquías para decirle, y las ventanas de los cielos se abrirán, pero si usted da su casa, si usted da su carro, si usted da esto, si usted da el otro, y estamos siendo engañados, y todos decimos, sí, hermano. Amén. Si usted no da su diezmo, pero eso es una... Entonces solo le estoy diciendo que esa es una de las señales de los últimos tiempos, y eso es lo que se está trabajando en el ámbito ahora nacional y mundial. Amén. Estamos con los falsos profetas, y amén. Y así como únicamente, no solo en el tiempo actual se han visto esas características o esas doctrinas, amén, sino que en el siglo II y en el siglo III después de Cristo también se consideraban herejías, y una de las que se podría considerar doctrina en ese tiempo era el docetismo, amén. Y el docetismo es una antigua herejía cristiana que negaba la verdadera humanidad y el cuerpo físico de Jesucristo. Sostenían que Jesús era puramente divino, amén, y que su cuerpo humano era solo una apariencia.
era una ilusión o un fantasma. Amén. Ese docentismo dice y relata que Jesucristo, por ser una ilusión o un fantasma, dice, no sufrió muerte y no sufrió resucitación, no sufrió dolor. Amén. Entonces, este origen estrechamente ligado al gnosticismo corriente consideraba la materia física como mala y el espíritu como bueno. Por ende, decían que Jesucristo no había pisado la tierra, sino que era una ilusión. Amén. Y que él había sufrido todo lo que nosotros vimos que él sufrió, realmente no lo sufrió. Esa es una herejía considerada en el siglo I o al siglo III. Amén. Una doctrina en ese tiempo. Va, pero no me va a dejar engañar el tiempo de la Inquisición. ¿Sabe qué hacían? Mataban a la gente en el nombre de Dios y agarraban la religión, agarraban la iglesia como escudo y decían, es que Dios aquí, que ella es brujería, y a veces las personas horneando pan estaban, y ahí las iban a traer y a quemarlas. Si no les parecía lo que usted hacía, la iglesia en aquel tiempo, si no le parecía lo que usted hacía, lo quemaban. Falsos profetas, amén. Hay otra doctrina, amén, el gnosticismo. Y en resumen, esto es una iniciativa que enseña que para salvarnos solo es para los que inician el conocimiento de un gnosticismo superior. Y hay que separar el espíritu humano del cuerpo. El cuerpo no es importante, amén. Y esta doctrina revela a una autosalvación, amén, que solamente con nuestro esfuerzo, que con nuestra fuerza, nuestra técnica y nuestro pensamiento nos podríamos salvar. Amén. Y nos podemos juntar, o sea, casarnos, tener compañeros, amigos, pero solo yo puedo salvarme. Mi moral, si es mala, la puedo reparar, y solo yo practicando todo lo anterior, y no es cancelable por ninguna moral. La hipnosis no es un conocimiento intelectual, sino que es un conocimiento intuitivo, algo que se piensa. Amén. Y el universo, dice, según ellos, está dividido entre el espíritu, que es lo bueno, o que es lo malo, y la materia, que es lo corrupto. Amén. Y este mundo físico no fue creado por el Dios supremo que nosotros conocemos como Yahvé, sino por una deidad inferior. Pueden considerar a alguien de baja estatura e ignorante, que solamente se le dio la gana por hacerlo y fuimos nosotros hechos. Amén. Y el ser humano contiene la luz divina en su interior, pero vive dormido. Y el propósito de esto es despertar esa chispa interna a través del autoconocimiento. O sea, nosotros pensando, nosotros viviendo, prácticamente una filosofía humana material. Amén. Y el gnosticismo en la Biblia fue el principal rival de la iglesia primitiva. Y así, hermanos, podemos mencionarles un montón de religiones conocidas que están torciendo a las personas, diciendo que ellos son el evangelio. Hermanos, yo no me atrevo a decir, pero ni siquiera nosotros los evangélicos somos la religión verdadera, porque el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, ¿quién fue? Jesucristo. Amén. Él es el que nos lleva. El pastor no lo va a salvar a usted, el cura no lo va a salvar a usted, el obispo no lo va a salvar a usted, el único que lo salva es Cristo Jesús. Es su nombre, Él fue el que entregó su vida en la cruz del Calvario. Él es el único camino, amén. Todos los demás son doctrinas. Recuerde que cuando Cristo mismo vino, Él era Dios. Él no se fue a meter allá a la iglesia de los fariseos. Él no se fue a meter a la iglesia de los saduceos. Él no se fue a meter a ninguna iglesia. ¿Dónde andaba Él? Con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, con los pecadores, dicen ahí. Con ellos era que comía. Y por eso es que las iglesias le decían, ay, miren a Jesús, miren a Jesús. Y hoy en día estamos igual, hermanos. Si Cristo viniera aquí, es capaz que lo volvemos a matar. Porque no lo conocemos, la gente no conoce a Dios. El pueblo de Israel se alejó tanto de Dios que cuando Cristo vino, Él era el que estaba detrás de ese velo. A Él era el que le hacían los sacrificios y no lo conocían, no lo conocieron cuando Él vino, en vez lo mataron. Amén. Entonces, esos son los falsos. Ese tema es extenso, hermanos, pero no lo damos porque nuestra intención es solo darle las señales.
Esas eran las señales. Entonces, dígame, ¿qué falta para el rapto? Las señales están cumplidas. En cualquier momento es el rapto. Usted está preparado para eso. Usted está preparado para el rapto. Y si no, hoy va a salir preparado. Amén. Yo le pido que Daniel 12, del 1 al 3. Ay, Señor, ya perdí Daniel. Aquí está. Léelo tú. Daniel 12, del 1 al 3, dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Esa palabra se la dieron a Daniel y a Juan se la dieron en Apocalipsis 3:10. Escuche lo que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno robe, tome tu corona. Amén. Hermanos, a Daniel le dieron esa palabra 700 años antes de Cristo. A Juan se la dieron en el año 95 después de Cristo. Y es la misma promesa, que el Señor nos va a librar de la hora de la prueba. En Primera de Tesalonicenses 4:13 le dan esa misma promesa, se la dan a Pablo. ¿Cuál es? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. Primero. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, hermano. Usted no se alegra de eso. Vaya, dele palmas al Rey, pues. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son esos muertos en Cristo? ¿Quiénes son todos esos muertos en Cristo? Amén. Son las personas que murieron creyendo en el Señor. Son las personas que nos precedieron. Dice que tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen. Él está diciendo de los que ya están muertos, porque recuerden que la palabra de Dios dice que los que mueren duermen, están esperando el día del Señor. Amén. No ignores por los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros, dice, que no tienen esperanza, sino que sí tienen esperanza. Por eso en el día del Señor, cuando Cristo venga, es que mira, hermano,
la venida de Cristo se divide en 2 etapas. Ahorita estamos viendo una etapa, que es el rapto. Amén. ¿Por qué? Porque se lo prometieron a Daniel 400 años antes de Cristo. 95 años después de Cristo se lo prometen a Juan. 45 años después de Cristo, 45, 40 y casi ahí, se lo prometen a Pablo. Es la misma revelación, es lo mismo, la promesa de que va a haber un arrebatamiento. Amén. Pero dice que no vamos a estar antes de los que nos precedieron. Las personas murieron, pero se fueron con la esperanza de aquel día que iban a resucitar. Y este es el día, el que está aquí escrito. Ellos van a resucitar, dice. Yo no sé si el Señor los va a resucitar y nosotros los vamos a ver, pero si van a resucitar, se van a levantar de sus tumbas. Van a salir de sus tumbas. Imagínense, mamá, papá. Yo no sé si el Señor nos va a dar ese chance de verlos. Y Señor, y entonces la final trompeta, la que escucharon. Y usted y yo recibiremos a nuestro Señor en el cielo. Esta es la promesa que le dan a Pablo. Alguien que lea 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. No te voy a hablar de este, Solo que leamos 15, 51. ¿Alguien que lo pueda leer ahí, que lo tenga a la mano? He aquí os digo un misterio. Escuchen ese misterio. Todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final con trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Les cuento un misterio, dice Pablo. Que no todos, dice. Sino que unos van a ser resucitados y otros seremos transformados. Este cuerpo corruptible se va a convertir en incorruptible. Amén. Imagínense, mire, les voy a contar algo extraordinario. Pablo, él estaba vivo, pero él tenía la mente de que él iba a ser raptado. Gigi Ávila tenía en la mente que él iba a ser raptado. Todos los que nos han precedido y que ya se han ido han tenido en la mente de que van a ser raptados, pero murieron. Amén. Daniel, 400 años atrás antes de Cristo, tenía esperanza, pero él murió. Pablo murió. Juan murió. Los apóstoles, todos los que recibieron la promesa. Abraham recibió la promesa. Desde Abraham recibieron la promesa del arrebatamiento, de que por él serían benditas todas las naciones del mundo, todas las familias del mundo, perdón. ¿Por qué? Porque iban a ser Cristo y Cristo nos iba a dar la salvación. Lo que le están prometiendo a Daniel, lo que le están prometiendo a Juan, lo que le están prometiendo a Pablo, pero ellos están durmiendo. Están esperando el momento en que Cristo se asome en las nubes y entonces serán resucitados ellos. Y de ahí podemos tomar la parábola de los obreros de la viña. Jesucristo, cuando hablaba en las parábolas, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Él no hablaba de lo que iba a pasar en la tierra, sino que de lo que iba a pasar en el cielo. Amén. Y dice que los primeros serán postreros. Serán postreros. ¿Y los postreros qué dice? Serán primeros. Es decir, que usted y yo y Pablo y Daniel y todos van a recibir la misma promesa el mismo día. Ese mismo día. Porque dice la palabra de Dios que todos vamos a ser levantados los muertos y nosotros los vivos seremos transformados para recibir al Señor en las nubes. Y ahí va a ser el gozo de nuestra salvación. Porque el Señor nos va a llevar a un lugar especial. Porque va a pasar todo lo que leímos en Isaías 24. ¿Va a pasar o no va a pasar? Amén. Todo va a pasar. Pero nosotros no lo vamos a
sufrir. Amén. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Los miro muy callados, hermanos. ¿Será que están concentrados? Amén. Gloria a Dios. No se asuste, es decir, ya explicamos lo que Isaías habla sobre toda la destrucción que va a haber, no es para nosotros, se lo prometieron a Daniel, hermanos, imagínense, a Daniel fue tan amado que los reyes de Oriente que habla la Biblia, que venían a ser millonario a Jesús, porque cuando dicen que Jesús recibió regalos de los que venían de Oriente, les traían oro, mirra, no sé qué otra cosa le traían. Ustedes creían que le traían un poquitillo así, ay Jesús, aquí está. Ellos traían camellos cargados de oro. ¿Y sabe de quién venía eso? De Daniel. Ellos eran los descendientes de Daniel que se quedaron en Oriente, porque cuando terminó lo de Babilonia, ¿cómo se le llamó? El cautiverio. Cuando terminó el cautiverio de Babilonia, Daniel no regresó a Israel. Daniel se quedó en Oriente. Pero él siguió predicando sobre Jehová allá, y los que venían de Oriente, los reyes de Oriente, eran los descendientes de Daniel. Imagínense, hermano. ¿Por qué? Porque Daniel sabía cuándo el Señor iba a venir a la tierra, cuándo iba a venir en su segunda venida en el rapto, y cuándo iba a venir a poner los pies, porque él habla de las 70 semanas, que un día lo vamos a explicar también, pero las 70 semanas de Daniel se culminan en el sacrificio divino de Cristo Jesús. Amén. Pero ese es otro tema, amén. Ahora yo le quiero preguntar una cosa, o se las pregunta a usted, mi hermano. Hay quienes creemos que el rapto o el arrebatamiento, por así decirlo, viene antes de la tribulación. Hay otros que piensan que es durante la tribulación y otros que piensan que es al final de la tribulación. Y cada uno de estos conceptos se les conoce como pre-tribulación, que es antes, un acontecimiento antes o secreto, lo consideraba John Nelson Darby, amén, un acontecimiento antes y dividido al pueblo de Israel con el pueblo de la iglesia, amén. Antes de la tribulación está el mid o el medi tribulación, que es durante la tribulación, donde ya los cristianos, nosotros padecemos poco de eso, los 3 años y medio que se narran, amén. Pero después de esos 3 años y medio nosotros nos vamos para arriba. Amén. Y hay otros que piensan en la post-tribulación, que esto es al final de la tribulación, donde nosotros, los cristianos, los hijos de Cristo, amén, ocupan todo aquello malo que vendrá sobre la tierra. Amén. Hay quienes piensan que unos vamos a ir antes, otros que nos vamos a ir después de los 3 años y medio, y otros que vamos a obtener todos los 7 años de la tribulación. Ahora nosotros queremos saber qué piensan ustedes. Por ejemplo, hermano William, ¿usted cuándo piensa que va a ser la tribulación? Antes, el rapto. Durante, el rapto. Antes de la tribulación. Antes de la tribulación, durante la tribulación o al final de la tribulación. Durante la tribulación, hermano Roberto. No, nosotros solo queremos saber, es decir, usted diga lo que piensa, porque aquí tenemos la respuesta que el Señor nos dio. ¿A mi hermano Luis? Antes. Hermano Siervo, el que está aquí. Antes. Hermano Jafet. Antes de la tribulación. Antes. Hermano. Antes. Y yo soy racista, ¿ya se dieron cuenta? Hermana Meli. Antes. ¿Y hermana Yadira? Antes. Pero usted le está copiando, hermano Yadira. ¿Y usted, hermana? No sabría. ¿Y ustedes hicieron? Antes. ¿Hermana Hila? ¿Hermana Fabiola? Antes. ¿Y hermana Jensi? Antes. ¿Hermana Blanquita? Usted dice que antes. Se queda con la mayoría. ¿Y hermana? Durante la tribulación, hermano. Durante la tribulación. Tendremos tribulación. Amén. Nosotros que serán llevados unos a la cárcel, dice.
Y no os preocupéis por lo que has de contestar, porque yo hablaré por vosotros. Amén. Vamos a dar respuesta a eso. Hermano Borrayo. Lo mismo que estaba hablando la hermana. Durante la tribulación. Dice, hermano, preparados pues. ¿Y qué más pues? Vamos a leer esto ahorita. Va. ¿Lo leo yo? Lo leo. Voy a leer yo. John Darby. ¿Conocen quién es John Nelson Darby? No, ¿verdad? Yo tampoco lo conocía. Amén. Hasta que logré investigar quién es John Nelson Darby, y es considerado padre del dispensacionalismo y el principal maestro de la teoría del arrebatamiento. Su enseñanza transformó la escatología, introduciendo la idea de un evento secreto donde Cristo rescata a la iglesia antes de la gran tribulación. Darby creía que Dios tenía dos planes separados, uno terrenal para Israel y otro celestial para la iglesia. Según Darby, el pasaje central del rapto es, y quiero que vayamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Amén. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos hallados y arrebatados, dice. Pero yo les quiero leer esto, hermanos, como para contestarle la pregunta, lo que dijo hermana, se me olvida su nombre. Lorena. Hermana Lorena. Hermana Lorena, claro, tiene el concepto que nos vamos a ir a medios, pero recuerden que la tribulación no empezó ahorita, no está empezando ahorita, empezó desde el principio de los apóstoles. Si se dan cuenta, los apóstoles murieron todos, Y sufrieron. los mataron, los entregaron, así como dijo la hermana, que los iban a matar, así los mataron. Amén. Es decir, que esa tribulación empezó desde ese año. Amén. Entonces, no podemos decir de que vamos a sufrir nosotros esos en la tribulación y que nos van a matar en la tribulación. ¿Por qué? Porque la novia de Dios, la iglesia de Dios, no puede ser lastimada durante la tribulación. Sí, es cierto, hay 10 vírgenes. ¿Y qué dice, hermana, de las vírgenes? 5 eran sensatas. 5 eran sensatas y 5 que no eran sensatas. Entonces, las 5 sensatas, cuando viene el marido se las lleva. Pero las otras que no eran sensatas se quedaron. Amén. Pero la novia, mire, y con esto se lo quiero aclarar. En 2 Tesalonicenses 2, escuche bien, hermano, porque esta es la respuesta a que el rapto no puede ser durante. El rapto no puede ser al final. Y esta es la evidencia pura de que no puedes, y ahorita se va a dar cuenta. Dice la palabra de Dios, 2 Tesalonicenses 2:1. Ese creo que no está apuntado ahí. Pero esta es la evidencia, y le voy a leer casi todo el capítulo. Escuche bien. 2 Tesalonicenses 2:1 al 12 lo tengo yo aquí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vengo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. También se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Escuchen.
porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Escuchen, y me va a decir quién es ese quién, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, entonces se manifestará el inicuo. Amén, aleluya. Y dice más allá, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, incluso cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, por lo que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso Para que crean la mentira. para que crean la mentira. Eso ya va a ser después de la gran tribulación, ya en la tribulación. Pero la iglesia se va antes, porque dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, el que se va a sentar en el trono de Dios. Dice, recuerden, mire pues, son 7 años de tribulación. La tribulación empieza después de la guerra de Gog y Magog, después de que dicen paz y seguridad. Entonces, en eso ya estamos trabajando. En eso ya estamos. Amén. La tribulación empieza después de esa guerra. Amén. Pero no se puede manifestar el hombre de pecado sin que antes se quite, ¿quién? A la presente, el Espíritu de Dios. ¿Y usted qué es? Espíritu de Dios. Usted es el templo del Espíritu de Dios. Entonces, el hijo de pecado no se puede manifestar hasta que la iglesia se vaya. Hasta que las 5 vírgenes se vayan. Las otras 5 van a quedarse. No están perdidas, pero van a sufrir. ¿Usted se quiere quedar o se quiere ir? Nos queremos ir. Todos nos queremos ir. Aquí dice, el cual se opone a todo lo que se llama Dios, dice, y quiere que le hagan culto. Ahí en el 4 lo dice, tanto que se sienta en el templo. Son 7 años, hermanos. Los primeros 3 años, la bestia o el anticristo va a tener a Israel así. Así. Cuando cumplan 3 años y medio, el anticristo le va a dar la espalda a Israel. Y se va a querer sentar en el templo que van a empezar a construir dentro de poquito. En el altar de Dios. Y le va a dar la espalda a Israel. Y allí va a empezar una persecución como nunca antes se había visto. Como nunca antes. Dice que Señor dice que todo Israel, dice que la guerra de ahorita de Hitler no fue nada a la comparación de lo que va a haber. Y no solo él, sino a todos los cristianos. En todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque el anticristo ya va a tener el poder. Ya va a tener su sello. Ya va a tener ¿cómo se le llama? No se me viene la palabra, pero va a tener el control total. El nuevo orden mundial. Amén. Y después de esos 3 años y medio va a haber una persecución y todos, y ahí más adelantito, ya cuando estemos en la tribulación, entonces se va a dar cuenta, ya vienen los 144,000 quetzales, viene la segunda salvación para todos los que se hayan quedado. Por eso ahorita es el momento. Amén. Dale, seguí porque si no yo... Sí, te pasas de lanza. No, en lo que Darby en su teoría, bueno, en su creencia que realmente reedificó lo que es el evangelio, amén, y muchos de los creyentes hoy cristianos consideran lo que John Nelson Darby estudió, amén, como algo que sí es cierto, amén, y eso ha ido instruyendo y ha dado origen a varias iglesias que tienen ese mismo concepto, amén. El origen de la idea, Darby la consolidó en 1827 a 1830, amén, 3 años, y el número 3 significa perfección, amén, en la Biblia. 3 años en los cuales él estudió, amén, y aunque existen debates sobre si se inspiró en visiones ajenas o en teólogos distintos o ajenos a la época, amén, fue quien marcó la teología sistemática actual, amén. Y en esta explicación que daba Darby, John Nelson Darby, hay una separación entre Israel
y entre el pueblo de Dios, la iglesia. Amén. Su enseñanza central era que Dios tiene dos planes distintos, uno para la nación de Israel, como lo presentaba hermano Gerson, y otro para la iglesia. Amén, dando el ejemplo de las 5 vírgenes, que eran sensatas, y las 5 que eran insensatas. Amén. Entonces el plan que Dios tiene para la iglesia es que no sufra. Amén. Porque ella sí creyó, ella sí se mantuvo firme, ella sí fue fiel. Buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Por ende, en Apocalipsis 3:10 decía que Él no nos había traído para ira, o no nos iba a dejar en la ira, sino que se le iba a dejar a los demás. Amén. Por eso nos llevaba. Y otro para la iglesia. El rapto servía para retirar a la iglesia del mundo antes de que Dios reanude su trato personal con Israel. Amén. Entonces John Darby propuso un rapto secreto. Propuso que Cristo regresaría de forma invisible para llevarse a los creyentes al cielo antes de un periodo de 7 años, en la cual consiste la gran tribulación en la tierra. Amén. Amén. Vamos a leer 1 Corintios, porque ahí vamos a ver ¿cómo se le dice? El gran misterio. Dice, he aquí, os digo un misterio. Hace un rato mencionamos eso. Les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En el momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, ¿qué dice? A la final trompeta. Recordemos que las trompetas de la Apocalipsis no fueron escritas por Juan en ese tiempo. Cuando se le dio la revelación a Pablo, era en el año 45. 46, 45 aproximadamente, y a Juan era el 90. Y se le dijo que era la última trompeta. Entonces muchos se basan de que vamos a ser arrebatados al final, porque es hasta el final de la trompeta. Y son las trompetas de Apocalipsis, y no es así, ¿verdad? No es así. Porque a lo que Pablo se refería, ciertamente, a lo que Pablo se refería a la final trompeta, se explica en Levíticos capítulo 23, amén, del 23 al 25. Ahí Dios le da una orden a Israel, un mandamiento perpetuo, amén. Y como podemos leer ahí en el inicio del capítulo, amén, que dice, sería Levíticos 23 al 25. Ya tenemos poco tiempo. Dice 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. A lo que Pablo se refería, en un momento, a lo que Pablo se refería en ese tiempo, amén, no era lo que Juan estaba por escribir, ya que era tiempo después de la revelación que Dios le iba a dar a él. A lo que Pablo se refería era la fiesta solemne que Jehová le había demandado al pueblo de Israel, amén, donde dice, había los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Ahora díganos ustedes, ¿quién es el reposo? Cristo es nuestro reposo. Amén. En el mes séptimo del primero del mes tendréis día de reposo. Cristo es nuestro reposo. Una conmemoración, dice, al son de las trompetas y una santa congregación. ¿Qué imaginan ustedes al escuchar eso? Convocación. Convocación, cuando el Señor nos convoca. Vamos a ser convocados en el cielo. Nuestro reposo es Cristo, Cristo viene. Él es nuestro reposo. Al son de las trompetas, el Señor se aparecerá en los cielos y nos va a convocar a todos. Ningún trabajo de siervos haréis, dice. Ya no vamos a ser siervos, ya no vamos a tener que trabajar en esta tierra, hermanos. ¿Por qué? Porque aquel coro que bonito que dice, porque Jesús en la gloria para siempre será nuestro. ¿Cómo es? ¿Usted qué dice? La necesidad En la luna.
Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, Para siempre será consolado. hermanos, a Moisés se lo estaban diciendo en el desierto. Y él ya estaba que a las 4 trompetas, a la final trompeta, le dijeron a Pablo, entonces iba a haber una convocación y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seríamos arrebatados en las nubes al final de las trompetas. Son 4 trompetas y para eso vamos a leer la primer trompeta. La primer trompeta nos llama a un despertar espiritual, hermanos. ¿Lo tenés ahí para explicarlo? A un despertar espiritual. Se relaciona, dice, amén. El llamado al despertar espiritual es aquel que es una alerta para que el pueblo despierte, reflexione y vuelva a Dios. Esa es la primera trompeta que se daba en esta fiesta solemne, la fiesta judía de las trompetas. Representa el arrepentimiento, despertar, reflexionar y regresar a Dios. Amén. Esa es la base de la primera trompeta. Hoy es día que toquemos esa trompeta en nuestros corazones, que tengamos un despertar espiritual, que le pidamos perdón a Dios, que toquemos esa trompeta y le digamos al Señor, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, límpiame. Pero dice tu palabra que si tus pecados fueren como el rojo carmesí, como la blanca lana, tú los harás. Hoy es día que toquemos esa trompeta, hermano. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día que le entreguemos nuestra vida completa a Dios para que suene esa trompeta. Segunda trompeta era para el inicio del juicio. Y este marcaba el comienzo de un periodo de examinación interna espiritual, que culmina en el día de la expiación, el Yom Kippur. Amén. ¿Se recuerdan qué era el Yom Kippur? Vamos a dar una explicación al final de esto. Era para el inicio del juicio. Hermanos, son 3 juicios los que vamos a recibir. El primero es el juicio del Espíritu Santo. Dice que cuando venga el Espíritu Santo a nosotros, dice que nos convencerá de pecado. Amén. ¿Qué dijo David? En pecado me concibió mi madre. Y él rogaba y decía, no voltees tu santo rostro de mí. Con tu misericordia, dice, borra mis rebeliones. Amén. Tú no aceptarías sacrificios que yo daría, dice, tus sacrificios son un corazón contrito y un corazón humillado. Esa es la segunda trompeta. ¿Quieres tocar tú la segunda trompeta hoy? Entrega tus pecados. Dile al Señor, aquí estoy. Y la tercera trompeta era la proclamación del rey. Y en la tradición judía, anteriormente, también simboliza la coronación de Dios como Rey de Reyes, Señor de Señores y como el todo del universo. Aquí proclamaban a Dios como el todo. Ellos no eran nada. Ellos dependían únicamente de Dios y en ese momento le daban toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la majestad únicamente a Él, coronándola con su alabanza. Santo, santo, santo. ¿Cuántos quieren coronar a Dios, a Jesús como su Rey, como su Salvador el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tocar esa trompeta y a entregar nuestra vida y decirle, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres mi todo, Señor. De ahora en adelante ya no vivo yo, sino tú vives en mí. Cuarta trompeta dice preparación, un llamado a prepararse espiritualmente para que lo que se venía, en teoría, era el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Literalmente era el final. Amén. Y si recordamos, Yom Kippur tiene 2 palabras, Yom y Kippur. Yom, que significa día, y Kippur tiene 3 significados, que es juicio, que es arrepentimiento y es expiación. Amén. Entonces se consideraba en ese tiempo día del juicio, día de la expiación y día del perdón. Amén. Y este Yom Kippur se celebraba 10 días después del juicio de las trompetas. Amén.
de la fiesta solemne judía de las trompetas. 10 días después se celebraba el Yom Kippur, el día de la expiación. Ellos mismos iban y se reunían con el sacerdote. Amén. Y ahí el sacerdote presentaba, bueno, antes de que el sacerdote se parara enfrente de todos ellos estaban en ayuno. Ellos no comían durante 3 días. No se bañaban, no hacían trabajo de obrero, no hacían absolutamente nada. Ellos únicamente se mantenían ahí y daban gloria a Dios y plegarias. Amén. En ese tiempo, como dice asimismo Yom Kippur, día del perdón, habían 2 libros, amén, en el cual uno se habían escrito las promesas que ellos habían dicho en el día del Yom Kippur anterior y lo que no hicieron, amén. Entonces, las promesas que ellos habían dicho y que no cumplieron se escribían en el otro libro. Entonces ahí ya empezaba el juicio para ellos. Entonces ellos en ese momento daban su cuerpo en sacrificio y ellos se golpeaban el pecho, amén, y hacían nuevas promesas para Dios, amén. En el día del Yom Kippur, el sacerdote presentaba todas las promesas todas las promesas que habían fallado, amén, todos los pactos que ellos habían fallado y todos los pecados que ellos habían hecho durante el año, amén, las juntaba, las escribía, las apuntaba en un libro. Asimismo oraba, amén, y él se preparaba e iba al santuario, amén, al lugar santo. Antes de entrar al lugar santo, él como sacerdote presentaba un sacrificio con un becerrito, amén, para Dios, para limpiar sus pecados. Después de eso, él iba a donde estaba el agua. ¿Se recuerdan de la imagen que la hermana Yadira publicó en un día que tu pastor estaba predicando? Amén. Esas 3 bases, donde está el atrio, donde está el lugar santo y el lugar santísimo, en el lugar atrio, amén, estaba él preparando el sacrificio para él, por ofrenda a él, por sus pecados hacia Dios, y él se limpiaba. Después de que pasaba eso, iba donde estaba el agua y se lavaba, se quitaba las ropas y se ponía ropas nuevas. Después de eso, él entraba al lugar santo, amén, a presentar lo que las promesas no cumplidas del pueblo, y las presentaba al lugar santísimo con Dios. Y ahí mismo hacía el sacrificio del Yom Kippur. Amén. Ahí asesinaban o sacrificaban a otro cordero, amén, por los pecados del pueblo, exclusivamente para Dios. Amén. Y como el sacerdote venía sucio de ahí, salía y ponía las manos en otro becerrito o en otro cornerito. Amén. Y ese cornerito lo llevaban fuera del campamento. Amén. Los que eran encargados de llevarlo no lo tocaban, porque al tocarlo ellos se juntaban con los pecados. Lo llevaban afuera y dejaban que él se siguiera en el desierto. Y en el desierto ese corderito era asesinado por un demonio. Amén. A la hora de que los que habían llevado eso regresaban, se limpiaban sus vestiduras y se ponían ropa nueva y entraban al pueblo. Y ya de ahí había finalizado el día del Yom Kippur. En otras palabras y resumiendo, a la final trompeta de la fiesta de las trompetas a los 10 días, era la fiesta del Yom Kippur, era la fiesta de la expiación, era el día en que el sacerdote entraba al lugar santísimo amarrado con una pita. Amén. Y si el Señor aceptaba ese perdón, él salía vivo. Pero si Dios no aceptaba el perdón, él quedaba muerto y por eso lo jalaban con la pita. Entonces, la final trompeta, usted la puede hacer tocar, pero el día de la expiación, que es el Yom Kippur, es el día que suene la trompeta ahí arriba, va a ser el día de la expiación. Usted va a ser expiado de todo pecado, porque dice que nuestros cuerpos corruptibles van a ser incorruptibles delante de Dios. Amén. Apocalipsis 3:10 es claro, ¿verdad? Entonces, según la Biblia, el rapto es pretribulacional, es antes de la tribulación. Y eso lo vimos en 2 Tesalonicenses 2:7 al 12. Esa es la confirmación de que el rapto es antes que el anticristo se revele. Y escuche lo que dice Mateo
25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Escuchó lo que dijo? Sus santos ángeles. ¿Quiénes son los santos ángeles? Cuando él venga y ponga los pies en la tierra, dice que él va a venir con sus santos ángeles. ¿Quiénes son los santos ángeles? Somos nosotros. La Biblia habla de ángeles en todos los lugares, pero no habla de sus santos ángeles. Cuando él viene con sus santos. Viene con usted, viene con él, viene conmigo, viene con ustedes. Cuando él ya venga, pero ese va a ser otra historia para el otro estudio, así que no se lo pierda. En el nombre de Jesús. En conclusión, hermanos, Mateo 24, 40 al 51. Dice así: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aleluya, hermanos, se lo leo de nuevo. Pero sabed de esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Su casa es su corazón. No deje que el enemigo venga y le robe la paz. No importa la enfermedad, no importa la escasez, no importan los problemas, no importa lo que esté pasando. Usted no deje que él le robe esa bendición. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos. No sabemos cuándo va a venir, pero sí sabemos, las señales ya nos dijeron que dentro de muy poco el Señor se presenta ahí arriba. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa? Escuche eso. Que le dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga y le haya haciendo así. De cierto te digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Cristo pronto viene, hermano. Cristo pronto viene. Yo quiero, en el nombre de Jesús, que usted se ponga de pie y que empecemos a tocar las trompetas, que empecemos, hermanos, a tener un despertar espiritual, que empecemos a tener juicio de nosotros mismos, reconociendo que nosotros somos pecadores, porque de la verdad, hermanos, nosotros, nuestra naturaleza es pecadora. Nosotros no podemos dejar de pecar, porque el pecado nos alcanza. Por naturaleza no podemos dejar de pecar. Pero sí podemos huir del pecado, sí podemos dejar de hacer lo malo, sí podemos buscar la santidad. La santidad, hermano, lo único santo que hay en nuestros corazones es el Espíritu de Dios. La santidad es el Espíritu de Dios que mora en tu corazón. Con Él es el que tú tienes que tener relación, a Él es el que tú le tienes que entregar cuentas, es a Él al quien tú le tienes que decir: heme aquí, Señor, límpiame, vísteme nuevamente, limpia mis vestiduras y vísteme para aquel día grande del Señor, para que cuando Él venga nosotros estemos limpios. Amén. Y podamos recibir a nuestro amado en las nubes. ¿Cuántos de nosotros hoy queremos limpiar, hoy podernos arrodillar y tocar la primer trompeta y decirle: Señor, perdóname, porque he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, he hecho... Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Pero hoy vengo delante de ti, Señor, y me postro y te digo: perdóname, Señor, porque delante de ti yo he pecado y he hecho lo malo, Señor. Pero para que tu nombre sea reconocido como justo, Padre, borra mis rebeliones.
en pecado me concibió mi madre, dice tu palabra. ¿Qué sacrificios nosotros haríamos? Ninguno, porque tú lo hiciste todo, Señor. Hoy está aquí tu pueblo, Padre Celestial, dales un espíritu de arrepentimiento, que ellos puedan arrodillarse delante de ti hoy y decirte, perdona. Gracias, Jesús, porque tú recibiste esos golpes, Señor, porque tú recibiste, Padre, esos clavos en tus manos y en tus pies, porque fuiste tú, Señor, quien derramó hasta la última gota de su sangre. Hoy te pedimos que nos perdones y que nos limpies, Padre, delante de ti. Hoy estamos. Mira a tu pueblo hoy, Padre, arrepentido, Señor. Toca esos corazones, Señor. Tócalos en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Porque cuando tú vengas, los vengas a encontrar haciendo tu voluntad, Señor. Porque cuando tú vengas, Padre, nos encuentres con las botas puestas, trabajando para el reino, trabajando para ti, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste hoy de aprender de tu palabra, Señor, y porque sé que tú lo seguirás haciendo, Padre. Hoy está aquí tu pueblo, Señor, arrepentido, Padre. Toca esos corazones, que ellos puedan tocar esas trompetas, Señor, que ellos puedan tener un encuentro espiritual contigo, que ellos puedan, Padre, coronarte a ti como Rey de sus vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias.